Buenas tardes, queridos alumnos, buenas tardes. Me gozo en poder estar nuevamente con ustedes compartiendo estas lecciones de la palabra de Dios en este diplomado ministerial que nos tiene tan ocupados, tan felizmente ocupados, tan gratamente ocupados en escudriñar la Torá, en escudriñar la palabra de Dios, en mirar sus maravillas, en entender el propósito eterno de Dios, en entender el verdadero evangelio de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar nuevamente acompañándome una semana más en esta nueva clase de este curso que hemos comenzado el año pasado, que le hemos denominado Teología y Práctica Ministerial o Teología y Práctica de la Función Ministerial. Y nuevamente estamos listos para arrancar esta nueva clase. Usted tiene ahí la carátula del libro, Entendiendo las Fiestas de Yahweh Dios. Esta es la materia que estamos estudiando y bueno, estamos preparados para estudiar, para indagar, para escudriñar las Escrituras. Espero que usted tenga a mano por lo menos una, dos o tres versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, su cuaderno, su lápiz, su lapicera para tomar nota y el corazón dispuesto a recibir con gozo, con alegría, lo que la palabra nos revele en esta clase, en esta tarde. Acuérdense de que el gran tema de esta materia es aprendiendo cómo prepararse, cómo venir a las citas especiales con Dios a la que Él nos convoca. Él nos ha convocado allí en Levítico capítulo 23 a sus citas especiales, a sus fiestas. Decimos una fiesta más 7, algunos dicen una más 8, pero esas son sus fiestas. Y siempre les aclaro que es una, que es el Shabbat semanal, y las otras 7, que algunos convierten en 8 por el octavo día de la fiesta de los tabernáculos, y las separan porque es un día especial, un día de alegría, un día de fiesta, un día de gozo, que simboliza el comienzo de la eternidad. Como quiera que sea, vamos a estudiar todas las fiestas, ya hemos comenzado y hemos estudiado el Pesaj, Pascua, hemos estudiado la fiesta de los panes sin levadura y hoy nos toca estudiar el día de primicias, el día de primicias, el día de las primicias. Y este día es uno de los días de primicias. En particular este se llama el día de las primicias, el día de primicias. Pero ante Dios en varias oportunidades se presentan primicias. Se presentan primicias al menos 3 veces por año. En esta fiesta de las primicias de la cebada, en la fiesta de las primicias del trigo y en la fiesta de las primicias o en las primicias del fruto de los árboles. Entonces, yo quiero que ya comencemos. Tal vez hoy tengamos una clase un poco más corta, porque el capítulo que sigue es el capítulo que se refiere a Pentecostés, a Shavuot, y es un capítulo que probablemente nos va a llevar mucho tiempo. El capítulo que sigue, que es Pentecostés, le vamos a dedicar, no sé si nos van a alcanzar las 2 horas de la próxima clase.
Es un capítulo muy largo, muy extenso, un capítulo muy profundo en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, y le vamos a dedicar el tiempo necesario para que cada uno de ustedes pueda profundizar, pueda escudriñar las Escrituras con la mayor profundidad posible para poder entender el corazón de Dios, para poder entender el propósito eterno de Dios, para poder entender su plan, su propósito con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para ustedes, tiene un propósito para mí. Nos ha hecho nacer en este mundo y nos ha ido preparando a lo largo de toda nuestra vida para este momento. Y esto es algo que yo les he escrito en el prólogo del material de estudio que ustedes tienen. Y es lo que le dijo Mardoqueo a la reina Esther cuando le dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado? Y entendemos cada uno de nosotros y debemos entender que para esta hora hemos llegado, para este servicio que Dios nos da la posibilidad y la oportunidad de brindarle, de hacer. Nos ha dado talento, nos ha dado dones y nos ha dado la posibilidad de servirle. Y quién sabe si para esta hora hemos llegado. Para esta hora hemos llegado. Así que yo estoy convencido de que yo he llegado para esta hora, que he llegado para este momento, que he llegado para estas enseñanzas, que he llegado para estas instrucciones, para la vida de cada uno de ustedes, para que se enriquezcan y lleguen a la gracia, lleguen al trono de la gracia, con pleno conocimiento, porque esta es la vida eterna, dice la Escritura, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios, a través de su palabra, es lo más glorioso y lo más grato que Dios ha permitido en nuestras vidas. Gracias a Dios por su don inefable. Así que comenzamos con la lección el día de primicias, leyendo capítulo 23 de Levítico. Son las fiestas que están en Levítico capítulo 23, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Dice así la Escritura. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Presten atención a esa frase. El día siguiente al día de reposo. Porque ahí está la discusión, ahí radica la gran discusión de a cuál de los 2 días de reposo que puede tener una semana, o la semana específicamente de Pesaj, se está refiriendo. Porque acá está diciendo el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Es muy importante que tengan en cuenta la razón por la cual yo les he leído hasta el versículo 16. Y les estuve hablando de otra fiesta. Se dan cuenta que ustedes en el versículo 15 y en el versículo 16 ya está hablando de otra fiesta.
Y está hablando de otra fiesta donde se ofrece, también grano, también se ofrece primicia. Entonces, a propósito, yo incluí todos los versículos referidos a la fiesta de las primicias, de la cebada, y a propósito agregué los versículos 15 y 16 que se refiere a la ofrenda de trigo, el nuevo grano, el trigo. Y esa fiesta es la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta donde se ofrece el grano de trigo, el nuevo grano. Y les he incluido estos versículos para que ustedes puedan identificar cuándo es el día de primicias. Dice que es después de un Shabbat, después de un día de reposo. Y si ustedes miran, por ejemplo, la semana en que Yahshua fue el cordero de Pesaj y fue sacrificado un día miércoles y sepultado al comenzar ese día 15, cuando empezó la fiesta de los panes sin levadura, cuando se comía el cordero de la Pascua. Y ustedes cuentan, al otro día, el primer día de los panes sin levadura es Shabbat, es día de reposo. Pero después tuvimos un viernes que no fue día de reposo y volvimos a tener otro Shabbat, el Shabbat semanal, y después tuvimos el primer día de la semana que nosotros llamamos domingo. Es muy importante saber desde cuándo se cuenta, cuándo es el día de primicias. Si el día de primicias es después del Shabbat alto, del Shabbat especial, del primer día de los panes sin levadura, o el día de primicias es después del Shabbat semanal. Usted dice, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia de eso radica en la resurrección de Cristo. Tal vez no sea tan importante para nosotros un día u otro día. Tal vez sea importante para nosotros la recordación, el observar el mandamiento, el asistir a la cita con el Señor. Tal vez eso sea lo importante hoy para nosotros, pero en la semana de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, esos días tienen fundamental importancia, porque Él fue sepultado un miércoles a la noche, y si contamos hasta jueves a la noche, viernes a la noche, sábado a la noche, y ahí comienza, al terminar el día de reposo, un día que es el día donde Él resucitó, y Él, dice la Escritura, que es primicia de los que resucitaron. Así que no tenga duda de que el día de primicias no se cuenta a partir del Shabbat alto semanal, sino a partir del Shabbat séptimo día de la semana. Hemos considerado hasta el versículo 16, entonces, para determinar esto, de atrás hacia adelante, para determinar de atrás hacia adelante. Entonces yo les decía que Yahshua, nuestro Redentor, nuestro amado y santo Maestro, el Cordero de Dios que dio que dio su vida, que quitó el pecado del mundo, justamente en esa fiesta de los panes sin levadura, donde se retiraba el pan de todas las casas de todo israelita. Y Él fue sepultado ese miércoles a la noche, primer día de panes sin levadura, para retirar, para sacar, para eliminar totalmente el pecado del mundo. Llevándolo entonces, dijimos, a la semana en que Jesucristo dio su vida. El martes 13, siempre empezamos por el martes 13 de Aviv, o Nisan. ¿Por qué le digo Nisan? Le digo Nisan porque es el nombre que hoy le dan, pero ya lo estoy borrando del libro,
no lo voy a llamar más Nisan, porque es el nombre babilonio, es el nombre que le dieron a los meses cuando estuvieron en la cautividad de Babilonia y lo llevaron, y así hay nombre de los meses que son nombres de deidades babilónicas. Entonces, vamos a llamarle el martes 13 de Aviv, o martes 13 del primer mes por la noche. Esto es en realidad ya comenzando el día 14, tuvo la última cena con sus discípulos. El miércoles 14 de Aviv, entre las 2 tardes, es decir, a las 15 horas, entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6 de la tarde, es decir, a las 15 horas, expiró. Su cuerpo estuvo muerto, colgado en la cruz, durante 3 horas, hasta el atardecer en que fue sepultado. Entre la tarde del miércoles 14 y la tarde del jueves 15 de Aviv fue Shabbat solemne, acuérdense, porque fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el primero de 7 días. Quiere decir que entre la tarde del miércoles 14 y la tarde del jueves 15 fue feriado, fue un Shabbat solemne, primer día de los panes sin levadura. Entre la tarde del jueves 15 y la tarde del viernes 16 de Aviv fue día laborable normal, y fue el segundo día en que el cuerpo del Mesías permaneció en el sepulcro. Entre la tarde del viernes 16 y el sábado 17 fue el Shabbat semanal. Y entre la tarde del sábado 17 y el domingo 18 fue la fiesta de los primeros frutos, o de la gavilla, o de primicias, en cuyo primer minuto resucitó Jesucristo. Yo quiero que este cronograma de esa semana que yo les estoy dando aquí, que ya se los di en la lección de Pesaj y probablemente se los vuelva a dar otra vez en la lección de Shavuot, yo quiero que usted lo escriba, que usted pueda escribirlo, Si es posible, remontándose hacia atrás, desde el viernes de la semana anterior, cuando Yahshua vino a la casa de Marta, María y Lázaro, allí en Betania, a pasar el Shabbat con ellos, a pasar la cena de Shabbat con ellos. Desde ahí, hacer un cronograma de toda la semana. Es complicado hacerlo. Reconozco que es laborioso hacerlo, porque se nos mezcla, ¿vio? Se nos mezcla la forma bíblica de contar los días, desde anochecer hasta anochecer, y la forma occidental de contar los días, que es desde las 0 horas, o sea, desde la medianoche. Es una locura contar los días desde la medianoche, pero así se cuenta en Occidente, desde la medianoche hasta la medianoche. Entonces, cuando tratamos de compatibilizar esas dos maneras de contar los días, a veces se nos crea un poco de confusión. Les confieso que a mí varias veces se me ha creado un poco de confusión, armando las lecciones, y eso que hace años que vengo enseñando sobre estos temas. Muy bien, yo les aconsejo que traten de pasarlo en limpio. Desde el viernes de la semana anterior, cuando Yeshua fue a Betania a pasar la cena de Shabbat, la cena del día de reposo con sus amigos, Lázaro, María y Marta. ¿Qué pasó al día siguiente, cuando se hizo de día? ¿Qué pasó al día otro día? ¿Qué pasó hasta llegar al martes 13 del primer mes, en esa noche donde él tiene la última cena con sus discípulos? ¿Qué pasó al día siguiente? Todavía estamos martes 13, pero a la noche ya había comenzado el 14, el 14. Y el 14 es el día de la inmolación del Cordero. Desde la mañana, desde las 9 de la mañana se empezaban a sacrificar los corderos. Desde las 9 de la mañana, ya hecho de día, ya estaríamos en miércoles, desde las 9 de la mañana se comenzaban a sacrificar los corderos. Y Yahshua fue crucificado a las 9 de la mañana, cuando se comenzaban a inmolar los corderos. A las 12 del mediodía se hizo tinieblas sobre la tierra. A las 3 de la tarde, Él entregó su espíritu y
entregó su espíritu y hubo el gran terremoto que registra la historia. Los libros de historia secular registran el año del gran terremoto, el año 30 de la era común, y fue el momento en que nuestro bendito Redentor entregó su espíritu, por amor a nosotros. El día de primicias representa la resurrección de Cristo. Por eso les hice otra vez el cronograma de la semana y les enseñé a contar que no es el día de primicias después del Shabbat alto, que el día de primicias es después del Shabbat semanal, común y corriente de cada semana, porque ahí donde se cumplen los 3 días, que fue la señal del profeta Jonás, que Yahshua le dio a los escribas y los fariseos, la señal de que es Él, el Mesías, el ungido, el Cristo, el ungido del Padre. 3 días y 3 noches. Hemos hablado de eso. Entonces, el día de primicias representa la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde lo leemos a eso? En 1 Corintios 15:20. Dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué importante y qué claro lo hace el apóstol Pablo para que podamos entender esta escritura. Es clarísimo, es clarísimo. Es clarísimo. Mas ahora, el día de primicias, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Punto y coma. Primicias de los que durmieron es hecho. Fue la primera persona que resucitó. Fue la primera persona que resucitó. Que la muerte no lo pudo retener. Que el sepulcro literalmente lo vomitó, lo expulsó. No pudo el sepulcro retener a nuestro Redentor y lo vomitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y después hace una analogía entre Adán y Cristo. Y dice que la muerte entró por Adán, pero por Cristo entró la resurrección de los muertos. Y ustedes y yo tenemos esperanza de resurrección solamente por una cosa. Esto es teología pura, pero es verdad pura también. Ustedes y yo tenemos esperanza de resurrección solamente por una cosa, porque Cristo resucitó. Porque Él resucitó, nosotros en Él tenemos esperanza de resurrección. Porque así como en Adán, dice la Escritura, todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, las primicias. Y yo les digo más, cuando resucitó Yahshua, muchos sepulcros fueron abiertos y muchos que habían creído resucitaron. Y esa fue la gavilla de cebada que Él subió a presentar al Padre. Él subió al Padre y se presentó a sí mismo como primicias. Pero también llevó una gavilla para presentar delante del Padre. Llevó una gavilla con aquellos primeros que habían resucitado. Y yo siempre digo, y me gusta decirlo porque me gusta creerlo y me gusta incluirme en esos primeros resucitados. Y me gusta decir que Yahshua, cuando ascendió al Padre después de haber resucitado de los muertos y se fue a presentar como primicia, también me llevaba a mí y también te llevaba a ti.
en su gavilla. Llevaba la gavilla de todos los tiempos. Sus resucitados, sus redimidos, su gavilla de todos los tiempos. Por eso dice luego los que son de Cristo. Y si miran Colosenses 1:18, le va a decir así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la primicia, el primogénito de entre los muertos. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no se avergüenza, dice la Escritura, creo que en Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es glorioso el amor de Dios expresado a través de la redención en Yeshua el Mesías. En este día, en primicias, celebramos que Yeshua el Mesías, resucitado, se presentó en el tabernáculo del cielo con su ofrenda mecida. Eso es lo que celebramos. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Me he olvidado de cambiar de pantalla. Les pido perdón. Dios nos guarde y Dios nos guíe. Dios siga derramando de su amor sobre nuestras vidas. Hay algo por lo cual luchar, hay algo por lo cual perseverar. Y es llegar a la meta. Hay algo por lo cual luchar y perseverar. Y es llegar a la meta. En este día celebramos que Yeshua, el Mesías resucitado, se presentó en el tabernáculo del cielo con su ofrenda mecida, y esa gavilla que Él meció ante el Padre, fuimos todos nosotros, que hemos creído en Él y que somos sus frutos, sus primeros frutos. Sin mezclar las fiestas del día de primicias con la de Pentecostés, porque a ambas se presenta una ofrenda, pero sí tomando el principio. Vamos a tomar el principio. Recordemos las palabras de nuestro Santo Maestro, cuando dijo de sí mismo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso nosotros somos la gavilla. Él cayó en la tierra y fue sepultado en la tierra, sin vida, su cuerpo sin vida, muerto. Pero ¿saben qué? Yeshua es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió para llevar mucho fruto con Él. En su resurrección, mucho fruto. Y nosotros somos parte de ese fruto. Continuemos mirando entonces a Yeshua. Continuemos mirándolo. Miremoslo cuando Él resucitó en Juan 20:17. Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques. Interesante, porque Él había resucitado, era de noche todavía. Porque Él había resucitado, apenas había empezado el primer día de la semana, el día de primicias, cuando anochecía, y todavía era de noche. Y le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Es muy llamativo la razón por la que Él, Yeshua, comienza a llamarle mis hermanos. Y antes leíamos también y nos llamaba hermanos. ¿Saben por qué nos llama hermanos?
porque Él es la primicia de los que resucitaron y nosotros hemos resucitado con Él, somos sus gavillas. Somos fruto de la misma naturaleza, por eso nos llama hermanos, porque somos fruto de la misma naturaleza, somos sus gavillas. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y por desconocer la Torá de Dios, por desconocer las fiestas de Yahweh, no entendíamos por qué tenía que subir. ¿Por qué tenía que subir? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué tenía que subir? Tenía que subir a presentar la gavilla. Tenía que subir a presentar la gavilla ante el Padre. Su ofrenda mecida ante el Padre. En ese momento Yahshua no le permitió a María Magdalena que lo tocase, pero luego que subió y se presentó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, delante del trono del Padre, y meció la gavilla, que éramos nosotros. Bajó nuevamente y por la noche ya permitió que Tomás lo tocara. Sus primeros frutos significaban su labor cumplida. Queridos estudiantes, présteme atención un segundo. Présteme atención. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo la religión tradicional ha negado las fiestas de Yahweh cuando Yahshua las cumplió tan al pie de la letra? Cuando Yahshua cuidó cada detalle, cada minuto, cada cosa que tenía que hacer. ¿Cómo podemos mirar a nuestro Santo Maestro, a nuestro Redentor, cuidando tan puntillosamente, cumplir con las fiestas de su Padre? Y nosotros, durante tanto tiempo, hemos negado la validez, la vigencia de las fiestas de Dios. Me quiebra el corazón solamente pensarlo. Me quiebra el corazón haber perdido tanto tiempo. Tanto tiempo. Qué diferente hubiera sido nuestra vida. Qué diferente hubieran sido nuestros hijos. Qué diferentes seríamos nosotros hoy si hubiéramos conocido y creído la Torá de Dios y vivido conforme a la Torá de Dios durante toda nuestra vida. Yo sé que podemos dar gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. Y no importa que haya pasado tanto tiempo de nuestra vida, un día su revelación llegó a nosotros. Y hoy proclamamos su revelación. Y proclamamos su palabra y la enseñamos a tiempo y la enseñamos fuera de tiempo. Para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños crezcan en la Torá de Dios, crezcan en la instrucción de Dios, que nuestros jóvenes armen su vida según las instrucciones de Dios, para que sean felices, para que no sufran, para que no tengan las frustraciones que nosotros hemos tenido y no sabíamos por qué, pero ahora sabemos que nos faltó Torá, nos faltó creerle a Dios, nos faltó obedecerle a Dios, guardando cada uno de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus decretos, de sus ordenanzas, de sus leyes. Y las fiestas de Levítico capítulo 23 son fundamentales para nuestra vida. Fundamentales. En las enseñanzas de Yahshua
Gavilla tenía que ver con gente. Te dice, pero no, Gavilla era un manojo de cebada cortada con la hoz. Se tomaba la cebada, ¿eh? La cantidad de tallos que uno podía tomar con la mano, se tomaba la hoz. ¿Vieron cómo es la hoz? ¿Qué forma tiene? Forma curvada. Y se metía la hoz en el tallo de la cebada y se cortaba, y ahí estaba la gavilla. Sin embargo, Yeshua siempre relacionó gavilla con gente. Siempre gavilla con gente. Acuérdense de eso, porque ustedes entonces recién van a entender Lucas 10:2, cuando entiendan qué había en el corazón de Yeshua. ¿Por qué Yeshua relacionó gavilla con personas? Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está hablando de la mies. Y dice que es mucha, pero no está hablando de cebada, no está hablando de trigo, está hablando de gente. Y está diciendo, miren, porque la mies es mucha. Miren, porque los campos están blancos para la siega, pero faltan obreros, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar, la referencia de gavillas tiene relación con nosotros mismos. Y en segundo lugar, también con otros, con otras personas. Pero siempre tiene que ver con personas. Con nosotros mismos y también con otras personas. Con nosotros tiene dos aspectos. Primero, individualmente. Y segundo, colectivamente. Vamos a ver. A ver, con nosotros individualmente. Individualmente. Contigo, querido pastor. Contigo, querido líder, querido servidor. Querido creyente que ama a Dios, que ama su palabra. Contigo, individualmente. Te dice el Señor en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. El Señor espera nuestras gavillas. El Señor espera nuestros frutos. Pero hay un lugar por donde empezar. Hay un lugar por donde empezar. Hay un punto por el cual empezar. Hay un comienzo. ¿Y saben cuál es ese? Ese comienzo siempre va a ser teyubá. Siempre va a ser teyubá. Siempre va a ser arrepentimiento. Con frutos. Con frutos. Por eso dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1, les va a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren las gavillas. Qué interesante que está hablando de otras gavillas. Recién hablábamos como gavilla, primer gavilla, frutos de teyubá, frutos de arrepentimiento. Segunda gavilla, los incluye en todo nuestro ser. Miren, hasta que no aprendamos a clamar, a gemir, a llorar delante de la presencia del Señor, a humillarnos delante de la presencia del Señor, a decir como decía Moisés, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, si he hallado gracia delante de tus ojos. ¿Saben qué es eso? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando podamos desarraigar de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestro vocabulario, todas esas mentiras y todas esas vanidades y todas esas soberbias
que nos enseñó la religión tradicional. Cuando desarraiguemos de nuestro lenguaje, yo ato, yo decreto, yo reclamo. Oh hermano, vos sos un fruto. Sos un fruto, tu cuerpo, tu ser es un fruto para presentar delante de Dios como sacrificio vivo. No más yo ato, no más yo reprendo, no más yo decreto, no más yo reclamo. Nuestras palabras tienen que ser humillarnos delante del trono de Dios y decir: Yahweh, si he hallado gracia delante de tus ojos, si he hallado gracia delante de tus ojos, ten misericordia de mí. No os conforméis a este siglo, sigue diciendo Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos vivido en la Iglesia un tiempo del humanismo, un tiempo del exitismo, un tiempo del individualismo, un tiempo del materialismo, un tiempo del egocentrismo, de que el ser humano sea el centro, de que el ser humano sea el condicionante de Dios, de que el ser humano sea quien, de acuerdo a su creencia y a su interpretación, arme la imagen de Dios. Que el ser humano se levante en su propia autoridad y empiece a decretar, y empiece a reclamar, y empiece a exigir, empiece a visualizar una casa, visualizar una empresa, visualizar dinero, visualizar una cuenta bancaria, visualizar un auto, visualizar un color para el auto, visualizar. Yo hoy les digo: presenten sus cuerpos en sacrificio. Preséntense a ustedes mismos como sacrificio delante de Dios, como sacrificio vivo. Y aprendan a orar: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos. Esto se refiere a cada uno de nosotros individualmente. Ahora, nosotros colectivamente, como congregación, como iglesia de Dios, debemos ser atados del mundo, debemos ser cortados del mundo, debemos ser cortados del mundo como esa gavilla cortada del mundo y atados en comunidad. Debemos ser cortados del mundo y unidos en comunidad, en cuerpo, en congregación. Atarse. Atarse significa entrar en pacto. Atarse significa entrar en pacto con Dios, entrar en pacto con Yahshua, el Mesías, el ungido de Dios, y entrar en pacto con la congregación de los santos. Debemos ser cortados del mundo y atados en pacto con Dios, con Jesucristo y con su congregación. Por eso la Escritura en Efesios 2:19 nos enseña que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado y unido, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero también decimos al principio que esta referencia a nosotros como gavillas de Jesucristo, presentadas ante Yahweh, el Dios eterno, también tiene relación con otros de nuestra vida
hacia otros. Y esa relación de nuestra vida hacia otros tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión nos revela nuestra responsabilidad de llevar frutos de almas. Frutos de almas. Esas primicias, frutos de almas. Jesús es la primicia, los primeros resucitados son los primeros frutos, y entonces la gran comisión es el llamado a la cosecha. Miren qué interesante si lo podemos ver así. Tratemos de verlo así. Y halló a las primicias, los primeros resucitados, la gavilla que meció delante del Padre en el templo, en el cielo, en el tabernáculo del cielo. Y la gran comisión es el llamado a la cosecha. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? ¿Invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no le hemos predicado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero vemos que también entre el trigo hay cizaña que crece. Vemos que en medio del trigo hay cizaña que está creciendo, pero en la cosecha, al final de este tiempo, la cizaña será echada en el fuego. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice el Señor, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granera. Qué hermoso que es esta palabra. Entonces, yo les decía casi al principio que en la Biblia hay 3 cosechas y 3 primicias que presentar. En primer lugar, la cosecha de cebada, que es la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las primicias, Yom Havikurim. La segunda es la cosecha del trigo, que es Shavuot o Pentecostés, y la tercera es el fruto de los árboles, que es Sukkot o fiesta de los tabernáculos. En relación con estas 3 fiestas, donde hay que presentar ofrenda, donde hay que presentar primicia, leemos en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, panes sin levadura es cebada, en la fiesta solemne de las semanas es trigo, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es fruto de los árboles. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. La Torá establece que las 3 veces en que cada año todo varón se tenía que presentar ante Yahweh en Jerusalén, ninguno se presentaría delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno debía venir con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Dios le hubiera dado.
por ser la primera cosecha del año, la de la cebada. Se trata de ofrecer a Yahweh lo primero de lo primero. Esa es la importancia de la fiesta de primicias, del día de primicias, del día que resucitó Yahshua. Se trata de ofrecer a Yahweh lo primero de lo primero, la primer cosecha, la cebada, lo primero de lo primero que Él me haya dado. Lo primero de lo primero que Él me haya dado. Esto ni más ni menos significa en nuestro orden de prioridades reconocer lo que la Biblia dice, Salmo 24:1. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto significa, estás reconociendo que nada te pertenece, estás dando un muy buen paso alineándote con el sermón del monte, reconociendo que eres un pobre, que nada de lo que tienes te pertenece, que todo lo que tienes es pura gracia de Dios. Aún el pan de cada día, por eso Yahshua nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque aún el pan que pones sobre tu mesa es pura gracia de Dios. Él no deja faltar el pan en nuestra mesa cada día. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Presentar lo primero de lo primero. Significa reconocer que soy un pobre y que de Yahweh es la tierra y su plenitud. De Yahweh es el mundo y de Yahweh somos todos los que en él habitamos. A partir de lo establecido en la lectura bíblica con que comenzamos este estudio, ¿se acuerdan? No comeréis pan ni grano tostado, decía Levítico 23:14, perdónenme. Déjeme que corrija el apunte. Corríjalo usted también a su apunte. Levítico 23:14, le va a decir, no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca. ¿Qué tipo de pan? ¿De qué tipo de pan está hablando? Está hablando de pan de cebada. No comeréis pan de cebada, ni grano de cebada tostado, ni espiga de cebada fresca, hasta el día en que presentes la ofrenda mecida, hasta el día en que presentes a Yahweh lo primero de lo primero. Nos damos cuenta de que no se está refiriendo a que la ofrenda debe ser en ayunas, el día de primicias. Porque si se refiriera al ayuno de ese día, no deberíamos olvidar que el día comenzó a la caída del sol de la noche anterior. Por lo tanto, no se podría haber cenado la noche anterior. Pero sin embargo, el requerimiento bíblico tiene relación con no comer alimento de la misma naturaleza de lo que se va a ofrendar a Dios. No comer alimento de la misma naturaleza de lo que se va a ofrendar a Dios, antes de darle primero al Señor la ofrenda. No comer yo primero, antes de darle a Él mi ofrenda. Es impresionante. Es impresionante esta instrucción de Dios. Esta instrucción de Dios. No vas a comer ni pan de cebada, ni grano de cebada, ni espiga de cebada. No vas a comer fruto de cebada. Primero, dale la ofrenda a Dios, porque de Él estás recibiendo la bendición. Esto debe ser siempre así, porque a Dios siempre hay que ponerlo en primer lugar en todas las cosas.
Este principio debe ser aplicado a nuestra ofrenda de primicias y a todo lo demás. Ahora, en la actualidad no ofrecemos cebada, ofrecemos primicias de dinero. Y si tomamos el mandamiento, no se debería gastar ni un centavo antes de haber dado la ofrenda al Señor. Al igual que en la ofrenda de Abel, Génesis 4:4, Dios quiere lo primero, como hizo Abel. Abel dio lo primero, sin saber si luego habrá más. Y esto es la primicia, lo primero de lo primero. Señor, te doy a ti lo primero, lo primero. Y no sé si habrá más, pero este es un acto de fe para que cada uno admita en su corazón que todo le pertenece a Él y establezca una relación de confianza con Él, una relación de confianza con Él. Éxodo 13, 1 y 2 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Señor, si te doy el primogénito, yo no sé si las ovejas van a dar más crías. No sé si las vacas van a dar más crías, si las cabras van a dar más crías. Pero Éxodo 13:1 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Establecer una relación de confianza, de fe absoluta, de que Dios da cada día el pan. Y si hace falta más, da más, como el sexto día, que da la doble porción para que alcance para el séptimo, para el día de reposo. Yo agradezco a Dios, porque entender su misericordia, entender su gracia, entender que nuestra vida no tiene sentido sin Él, entender que necesitamos a Él y que nuestra vida ha cobrado sentido cuando lo conocimos a Él, cuando entendimos su gracia, su amor, su misericordia, cuando entendimos que somos suyos, ovejas de su prado, cuando entendimos que no importa las circunstancias de la vida, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importan nuestros dolores, nuestros quebrantos, no importa cuando miramos a otros y se nos rompe el corazón de tristeza al ver la dureza de sus corazones. Cuando se nos rompe el corazón de tristeza al ver la dureza de esas cabezas y oramos y clamamos y gemimos y lloramos. Pero qué importante que podamos establecer una relación de confianza con Él, porque de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habitan. Quiero, para respetar la forma, vamos a tomarnos 5 minutos de recreo y después seguimos. Son las 20:01. Les voy a dar 5 minutos de recreo para que después sigamos. Y continuamos. Entonces, por la misericordia, la gracia y la bondad de Dios, les pido, por supuesto que les pido disculpas por mi desconcentración. Son demasiadas cosas y bueno, le pido disculpas, inclusive le pido disculpas por haberme atrasado un poquito más, pero ya estamos para continuar, ya estamos para finalizar.
Espero que, independientemente de la clase o de la forma, espero que hayan aprendido cosas. Espero que hayan aprendido cosas. Espero que hayan aprendido cosas. Miren, y yo les voy a dar un texto ahora que se refiere a los judíos y a los gentiles, pero establece un principio espiritual. Yo no quiero que se fijen en los judíos y los gentiles, sino en el principio espiritual que este texto establece. Dice Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando de judíos y gentiles. No voy a profundizar teológicamente en este texto. Pero está hablando de que si las primicias son apartadas para Dios, o sea, son santas, también el resto de la cosecha será de Él, apartada para Él, y recibirá su bendición. Y nosotros hemos sido injertados en el olivo. Y doy gracias a Dios. Yo no sé si ustedes han podido entender en este tiempo lo que significa haber sido injertados en Israel. Yo no sé si ustedes han entendido en este tiempo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, es la renovación del pacto de Dios con Israel. Y que si no pertenecemos a Israel, no hay evangelio para nosotros. Que si no somos injertados en Israel, no hay evangelio para nosotros. Y por la gracia de Dios, de Egipto, no solamente salieron las 12 tribus de Israel, de Egipto también salieron un gran número de gentiles que llegaron con ellos, cruzaron el Mar Rojo en seco y llegaron con ellos. Luego 47 días de camino al pie del monte Sinaí. Las 12 tribus, más los extranjeros que habían salido con ellos. Pero pregúntese qué pasó con esos extranjeros. Tal vez usted podría llegar a pensar de que esa fue la tribu número 13, los 12 hijos de Jacob, más los extranjeros que salieron con ellos de la esclavitud de Egipto. Tal vez ni siquiera eran esclavos, esos extranjeros. Y usted puede pensar como muchos, que esos extranjeros fueron la tribu número 13 y que esos extranjeros hoy son la eclesía, son la iglesia. No es así. Indague, investigue, escudriñe y va a ver cómo esos extranjeros fueron incorporados, fueron añadidos, fueron sumados a las 12 tribus. Se mezclaron, se hicieron parte de las 12 tribus de Israel, porque el pacto de Dios siempre ha sido con Israel. Y ese es un mensaje para nosotros hoy. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos la tribu número 13? ¿Somos la eclesía? ¿La nueva esposa del Señor? ¿Qué somos nosotros? Miren, hermanos, miren, alumnos, miren, pastores, no somos nada si no somos injertados en el buen olivo que es Israel. No somos nada, no hay un evangelio para nosotros.
No hay un pacto para nosotros. Y Yeshua lo dijo claro, muy claro. No he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué he venido? Para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso vino el Señor. No vino a armar una nueva religión, no vino a fundar una iglesia gentil, no vino a desechar a Israel y cambiarla por nosotros. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entre esas ovejas perdidas están las tribus, pero también están los gentiles, a quienes nos da la posibilidad de ser injertados en el olivo, en el buen olivo, y ser coherederos de sus pactos. Recordemos entonces esta fiesta de primicia que estamos estudiando. Es parte de su pacto. Cada miembro del pueblo debía subir a Jerusalén y llevar consigo su ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál será tu ofrenda cada día de primicias cuando subas a tu Jerusalén? ¿Cuál será tu ofrenda? ¿Qué traerás? ¿Dinero para los pobres? ¿Dinero para extender la predicación del Evangelio? ¿No traerás dinero? ¿Traerás tu tiempo para ofrendarlo al Señor? ¿No traerás dinero? ¿Traerás tu vida para ofrendarla al Señor? ¿Traerás tu amor para ofrendarlo al Señor? ¿Qué traerás? No solo es dinero, y no todo es dinero, pero cada creyente debe considerar cuál es su Jerusalén a la que debe subir para entregar su ofrenda de primicias. ¿Cuál es tu Jerusalén? Porque lo debes hacer de la manera correcta, entendiendo que siempre la ofrenda es una siembra, tal como lo expresa la Escritura, que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No seas mezquino. No seas mezquino ni con tu tiempo, ni con tu esfuerzo, ni con tu oído, prestando oído a aquel que necesita desahogarse. No seas mezquino con tu palabra, que el Señor ha sembrado en tu corazón. Saca la palabra y sembrarla en los corazones de otros. Tampoco seas mezquino con tu dinero, con tus bienes. No seas mezquino con tu pan. No seas mezquino con tu abrigo. No seas mezquino con tu vida. Vuelca tu vida en otros. Vuelca tu vida en aquellos que la necesitan, aquellos que tienen necesidad. La siembra, siempre. La ofrenda es una siembra. Cualquier cosa que ofrendes, te aseguro que la ofrenda es una siembra. Te aseguro que la ofrenda es una siembra. Si sembras amor, lo que vas a recoger es amor. Si sembras comprensión, lo que vas a cosechar es comprensión. Si sembras palabra de Dios, lo que vas a cosechar va a ser salvación. Si sembras consuelo, vas a cosechar consolación. ¿Cuánto necesitamos consolación? Yo te aseguro que si sembras consuelo, vas a cosechar consolación. Si sembras dinero, vas a cosechar dinero. Y Dios no es mezquino. Y Dios te va a dar sobreabundantemente la cosecha de lo que hayas sembrado por amor de su nombre, por amor de su palabra. Y dice la Escritura que cada uno dé como propuso en su corazón. No dé como con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría,
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da para que des. Dios te da para que des, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y yo quiero leérselos en el lenguaje original, por lo menos una palabra, la palabra justicia. Y le voy a leer de vuelta el versículo 10, y le voy a hablar del idioma original. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra sedacá. Aumentará los frutos de vuestra sedacá, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Multiplicará vuestra sementera, o multiplicará la semilla que Dios te da para que siembres. Aumentará los frutos de vuestra sedacá, justicia y solidaridad. Muchos le llaman justicia y bondad. Justicia y bondad. Tal vez la palabra bondad sea más amplia. La palabra más precisa es justicia y solidaridad. Por eso cada Shabbat, cada cena familiar del día de reposo, le enseñamos a nuestros hijos a poner su sedacá. Cada Shabbat, cada día de reposo, antes de comenzar, antes de encender las velas, antes de bendecir a nuestra esposa, con la bendición de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Lea, de Débora, de María, de todas las mujeres de la Biblia que han servido y han honrado a Dios, amándolo y amando su palabra y edificando su pueblo. Antes de compartir la copa y partir el pan, antes de bendecir a nuestros hijos con la bendición sacerdotal y orar por ellos con la bendición de Efraín y Manasés conforme a las Escrituras. Antes de todo, poner una caja en el medio de nuestra mesa y dar nuestra sedacá, nuestro acto de justicia y solidaridad con el que no tiene, reconociendo que el pan no ha faltado en nuestra mesa, no ha faltado la bebida, no ha faltado el abrigo y no ha faltado un techo sobre nuestras cabezas y mucho más, y aún mucho más. Y que Dios nos da de su bendición para que bendigamos. Y que lo que bendigamos es una siembra, para que estemos enriquecidos para toda generosidad. Y que nuestra generosidad con los otros produce acción de gracias a Dios. Además, hay una simbología espiritual muy especial en el hecho de ofrecer frutos. Dios nos pide frutos. Dios nos pide frutos. ¿Saben por qué? Porque seremos conocidos por nuestros frutos. Nos pide frutos porque seremos conocidos por nuestros frutos. Lucas 6, 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Yo te aseguro que si Cristo Jesús, si Yahshua el Mesías, si Jesucristo ha entrado en tu corazón, si la imagen visible del Padre ha entrado en tu corazón, y por ende el Padre está en tu corazón, con su Santo Espíritu morando en vos, cambió tu naturaleza, y ya no eres el que eras, y cambió tu corazón de piedra y puso un corazón de carne, tierno como el de un niño. Y antes, aunque no llorabas antes, y aunque no te conmovías por nada antes, y aunque no salían lágrimas de tus ojos antes, ahora el Señor ha puesto en tu corazón, en tu interior, un corazón de carne, un corazón tierno. Te ha hecho una persona buena. Y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Dice la Escritura que hay diversos tipos de frutos que podemos dar. Ya hemos hablado de algunos antes, pero quiero hablarle de frutos físicos y de frutos espirituales, brevemente antes de terminar. Frutos físicos. A ver, frutos físicos. Dice Deuteronomio 26, 1 y 2. Frutos físicos. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Frutos físicos. Fruto físico, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? Miren, cada Shabbat yo pienso en algo. Pienso en mi hijo más grande, en mi hijo mayor, en Horacito. Cómo él aprendió, junto con su hermana, a dar la sedaká. No sabíamos que la palabra era sedaká. No sabíamos la profundidad de esta gracia a la que Dios llama justicia. Pero yo le enseñé desde muy pequeño, desde muy chico, a ser generoso con los pobres, a ser generoso con los menesterosos, con los necesitados. ¿Saben qué? Lo aprendió. Lo aprendió. Y cada Shabbat, cuando bajo mi vista, parado alrededor de la mesa, toda la familia, y bajo mi vista y miro esa caja de madera, pienso en él. Pienso en él. Y recuerdo qué generoso, que fue formado su corazón por haberlo formado en la instrucción de Dios. ¿Te cuesta mucho dar? ¿Te cuesta mucho compartir? ¿Te cuesta mucho dar el pan al pobre aunque vos te quedes sin pan? La Biblia nos pide frutos físicos y también nos pide frutos espirituales. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, yo les digo una cosa, han jugado tanto durante tanto tiempo con la santificación. Han hablado de que se puede pecar porque si el pecado abunda, sobreabunda la gracia.
Han hablado de que la ley y las instrucciones de Dios y los mandamientos estuvieron abolidos. Han hablado hasta que del Antiguo Testamento ha sido abolido, lea solamente el Nuevo, que ahí está la gracia. Y está el Dios de la gracia, Jesucristo. Realmente, no han entendido que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie entrará en el milenio. Sin santidad nadie entrará en su presencia. Sin santidad nadie tendrá vida eterna. Por eso dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. Ser apartados para vivir por Él y para Él, conforme a su Torá. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los frutos son obras. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Los frutos son obras. Los frutos no son pensamientos. Los frutos no son oraciones. Los frutos no son buenos deseos. Los frutos no son buenas intenciones. Los frutos no son hablar, pensar o sentir. Los frutos son hacer. Los frutos son obras. La siguiente cosa importante es que el día de primicias es considerado un día de reposo. Acuérdense de esto. Acuérdense de guardar el día de reposo. Acuérdense que el mandamiento dice acuérdense. El mandamiento dice acuérdense. Recuerden. Acuérdense del día de reposo para santificarlo. Y el día de primicias también es un día de reposo. Y un día de convocación sagrada, un día de santa convocación, es decir, reunión congregacional de los hermanos que forman la familia de Dios. Lo lee usted en Deuteronomio 28:26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Me gustaría terminar con esta palabra. Y acuérdense que la semana que viene vamos a ocupar las 2 horas rápido. Vénganse entrenados y preparados y despejados para estudiar mucho, porque la clase que viene es muy intensa y va a ser muy rápida para poder completarla en 2 horas. Pero para final quiero dejarles esta palabra de Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo,
Cuando multipliquéis oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Tú me haces acordar a la palabra que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo de sufrir con los que sufren. Es el tiempo de llorar con los que lloran. Es el tiempo de gemir en el Espíritu por la salvación de las almas. Es tiempo de tener un corazón generoso, un corazón dador, porque Dios ama al que da con alegría. Que tus primicias para Dios sean en primer lugar, que te presentes a ti mismo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Solamente me queda agradecerles. Sé que han tenido que tener un poco de paciencia en esta clase. No he sido tan dinámico probablemente como en otras, pero les he transmitido la palabra de Dios y se las he transmitido con todo mi corazón. Yahweh los bendiga, los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia. Dios los bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo
para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.